La perversa enfermedad del alma. Los usuarios padecen de esta perversa enfermedad del alma. ¿Y quién lo dice? Yo no lo digo. Coincido que es así, pero quien realmente lo dice es el cuarto paso del libro de los 12 pasos que se trabajan en tratamiento de rehabilitación en grupos de autoayuda, la literatura de AA. ¿Pero a qué se refiere en la literatura de AA hablando de esta perversa enfermedad del alma? Considera que el usuario tiene y padece precisamente deformaciones emocionales. ¿Pero por qué dice la literatura que el adicto o el usuario tiene deformaciones emocionales? Estas deformaciones emocionales lo que van a generar va a ser precisamente esta perversa enfermedad del alma. Porque tenemos que tener presente precisamente que el dejar de consumir es simplemente el principio, que sanar es el objetivo. Entonces este cuarto paso de la literatura de AA te invita, te sugiere a que tú sanes. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma es como yo podría empezar a trabajar este cuarto paso y lograr ese cambio en mi vida, el sanarlo? Yo, a través de la poca o mucha experiencia que pueda tener a través de los centros de rehabilitación, de mi propia recuperación, me he dado cuenta que no hay adicto, no hay usuario que no esté roto, que no tenga una herida en el alma, precisamente, ¿no? Generada en la infancia, en la adolescencia o aún en la adultez. Entonces, este cuarto paso lo que te hace es invitarte a ti a que identifiques esas deformaciones emocionales para que a través de esa identificación tú puedas corregirlas. Dicho esto, dentro de este cuarto paso, dice, los alcohólicos especialmente deben poderse dar cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. Es decir, debemos considerar que tu manera de beber no va precisamente encaminada a generar defectos de carácter, ¿no? O esos instintos desbocados. Los instintos se desbocaron o se descoyuntaron en algún momento. Y eso te generó una herida y te generó miedo. Más adelante vamos a ver por qué generan miedo. Entonces, se vuelve un placer deformado y doloroso. ¿Por qué? Porque si lo vemos del lado depresivo, el usuario es abrumado muchas veces por el sentimiento de culpabilidad a través de su conducta. Y nos sentimos prácticamente repugnancia hacia nosotros mismos y nos seguimos revolcando en ese lodazal constantemente. ¿Por qué? Porque se vuelve un placer deformado y doloroso. Entonces, no debemos pretender que nuestros defectos de carácter, si es que los tenemos, si es que consideramos que tenemos defectos de carácter, aunque si fuera lo contrario, pues no seríamos seres humanos, no seríamos personas. Dios nos dotó de 4 instintos que habla la literatura, de 7 efectos de carácter o 7 pecados capitales, de los cuales habla la religión. Entonces, si tú consideras que tienes estos defectos de carácter, no debemos pretender que esos defectos de carácter eran ocasionados por nuestro exceso a la bebida. Es decir, yo como el día de hoy en mi sano juicio puedo creer que esos defectos de carácter fueron ocasionados o generados a través de mi exceso en la bebida o en las drogas, ¿no? Esos defectos de carácter de los cuales fuimos dotados, esos instintos, de alguna manera te hacen ser humano, te diferencian de los animales. Yo puedo pretender que la bebida, el exceso de bebida fue que de alguna manera los generó, no, ya los tenías.
Ya los tenías, es como el ego. El ego es algo natural, es algo que debes de tener como ser humano. El problema es que nos dedicamos a descoyuntarlo. Ese es el problema realmente que se genera. Igual los defectos de carácter, tú tienes los defectos de carácter porque fuiste creado así. Sin embargo, hubo alguien o algo que los descoyuntó. Pero fue antes de que tú consumieras, antes de que empezaras el hábito destructivo del consumo. Entonces, dice o se sugiere en el cuarto paso, dice, el problema es ayudar a los usuarios a encontrar una rendija en la cárcel en el que su orgullo los encerró para que les pueda llegar una luz, esa luz de la razón. No es casualidad realmente que el orgullo encabece precisamente los 7 pecados capitales. No es una casualidad. ¿Y por qué no es una casualidad? Porque es como la mamá de los pollitos, ¿no? Cuando le hacen algo a uno de los pollitos, pues se enfurece la mamá pollito. Y entonces hace todo para defender a su pollito. Así, el orgullo. El orgullo encabeza los 7 pecados capitales por una razón, porque el orgullo es el que va a justificar, en el caso de nosotros, tu falta de cambio o de evolución, hablando del interior, ¿no? Del trabajo interior. Por ejemplo, hablemos de uno, de la gula, este pecado capital que le llaman en la iglesia. De repente llega Juan llega a la casa, ¿no? y le dice a la esposa que le prepare su cena favorita, te la prepara, y de repente Juan pues sufre de gula. Y llega y se sienta a la mesa, todavía no se sientan los demás y se empieza a comer todo. Todo se termina completamente la cacerola de comida, ¿no? De repente llega molesta, la esposa le dice, oye Juan, ¿cómo te terminaste todo, no? Ahí enfrenta, su esposa de Juan enfrenta al defecto de la gula de Juan, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace Juan? Pues Juan se va a defender. ¿De qué manera? A través de su orgullo. Pues bueno, al final de cuentas, el dinero que se ocupó para poder hacer la cena es mío. Yo me lo gané, yo me lo merezco, ¿no? Entonces, es así como el orgullo defiende a todos los demás defectos. Por eso es que encabeza, no por casualidad, a todos los demás defectos. Entonces, habiendo dicho esta parte, no se nos ha ocurrido, dice la literatura a nosotros, que necesitábamos cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de conducirnos para afrontar las circunstancias, cualesquiera que fueran. Porque en el grupo de autoayuda, en centro de rehabilitación, donde tú lo quieras ver, o donde tú estés, lo que te están ayudando o a lo que te están ayudando es para que tú, el problema no son las circunstancias, al final de cuentas. Los problemas van a existir, estés sobrio o no estés sobrio, los problemas van a existir, nunca se van a terminar los problemas. Las circunstancias van a estar ahí, pero yo no tengo por qué el día de hoy culpar a las circunstancias que son las que me ocasionan que yo el día tenga una inestabilidad emocional. No es así. El grupo de autoayuda o el terapeuta o el consejero o el padrino lo que va a hacer es ayudarte a ti para que tú puedas enfrentar de forma distinta esas circunstancias, no para que cambien las circunstancias. Las circunstancias no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver es la forma en que tú afrontas esas circunstancias. Entonces, dice, no tardamos mucho en darnos cuenta de que nos convertimos en víctimas de emociones inciertas. Sí, porque muchas veces estas emociones que son generadas por pensamientos, esas emociones como reacciones, ¿no? Son generadas por pensamientos que de alguna manera te hacen ruido, te atormentan dentro de tu diario vivir. Pero esos pensamientos tienen un origen, ¿no? Esas heridas que normalmente nosotros padecemos, que tenemos internamente, que generan esa perversa enfermedad del alma, tienen que ser trabajadas. Este cuarto paso te invita a que tú sanes, como lo dije en un principio, porque
Si tú no sanas, si tú no limpias tu casa, como lo dicen por ahí, pues no vas a permitir que exista un cambio. Y si no hay un cambio, evidentemente va a haber una recaída. El programa de AA no te invita a que seas santo, no te invita a que seas blanco como la nieve. Lo que te invita el programa es que tengas un crecimiento o un desarrollo espiritual. Pero ¿cómo puedo obtener ese desarrollo espiritual? A través de que haga las paces conmigo mismo. ¿Y cómo hago las paces conmigo mismo? Pues detectando estas deformaciones emocionales que me llevan a considerar una razón justificable el que yo vuelva a consumir porque me siento mal, o porque no se me ha dado lo que merezco, o porque ya no tengo lo que tenía. Entonces, es importante que podamos detectar esas deformaciones emocionales para poder corregirlas. Es ahí el eje toral para que tú puedas sanar y no tengas una razón por la cual justifiques nuevamente tu consumo y sobre todo tengas una calidad de vida como te la mereces el día de hoy. Solo tienes que tomar la decisión y reconocer, si así lo consideras, que tienes una perversa enfermedad del alma, que tu enfermedad o que la etiología de la enfermedad radica precisamente en tus emociones, en la falta de gestión positiva de tus emociones. Y si tú lo consideras así, entonces empieza a conocerte, empieza el autoanálisis, encuentra y modifica y trabaja y trasciende con estas deformaciones emocionales para que tú puedas lograr lo que te mereces, lo que esperas, lo que necesitas, que es cambiar tu vida para que dejes de consumir de una vez por todas.